Hola a todos, ¿hace un poco de física? Hoy vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y del movimiento circular uniforme. Y lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de aceleración. Es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo podemos escribir como incremento de v o variación de v, es decir, variación de velocidad, partido del tiempo. Si estamos en un movimiento rectilíneo, es decir, trayectoria recta, ese cambio de velocidad será cambio en el valor numérico de la velocidad. Por lo tanto, esa variación de velocidad la podremos escribir como velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo. Las velocidades se miden en metros por segundo, es la unidad internacional. El tiempo, su unidad internacional, es el segundo. Por lo tanto, la unidad internacional de la aceleración será el metro partido segundo al cuadrado. Hablemos ahora de las llamadas componentes intrínsecas de la aceleración, para lo cual vamos a suponer que nos encontramos en una trayectoria curvilínea. Vamos a tener dos componentes, la llamada aceleración tangencial, que va a ser tangente a la trayectoria, o si queréis, tangente a la dirección de la velocidad, y que va a estar relacionada con el cambio en el valor numérico de la velocidad. Y para lo cual usaremos la formulita que hemos visto un poquito más arriba. Y luego tenemos la llamada aceleración normal, que va a ser perpendicular a la dirección de la trayectoria o, si queréis, perpendicular a la dirección de la velocidad. Y va a estar relacionada con el cambio de dirección de la velocidad. Bien. Hablemos ya del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver qué significa todo esto de rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo, bueno, pues significa trayectoria recta. Uniformemente acelerado significa aceleración constante, todo el rato la misma aceleración. Es decir, los cambios en la velocidad se producen de manera gradual, siempre cambia la velocidad de la misma manera. Por lo tanto, podremos poner esa aceleración como velocidad final menos inicial partido del tiempo, variación de la velocidad con respecto al tiempo. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo. Vamos a despejar la velocidad final. Por lo tanto, ese tiempo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y ahora el menos velocidad inicial pasa al otro lado sumando. Y nos queda velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es una formulita del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta formulita tiene la forma de una recta, de la ecuación de una recta. Si os acordáis de la ecuación de una recta, es igual a I igual a N más M por X. Pues más o menos tiene esa misma forma. Por lo tanto, si representamos la velocidad frente al tiempo, velocidad en el eje vertical en metros partido por segundo, tiempo en el eje horizontal en segundos, en el eje vertical marcamos las velocidades, velocidad inicial y velocidad final, y en el eje horizontal el tiempo. La forma de esta gráfica será una recta inclinada, ya que hemos dicho que esa ecuación tiene la forma de una recta. Como nos pasaba en el movimiento uniforme con las gráficas velocidad-tiempo, el área que queda encerrado bajo esa gráfica coincide numéricamente con el espacio recorrido. Bien, si nos pusiéramos a calcular el área de esa figura, que si os dais cuenta es un triángulo y un rectángulo, al final, operando y reordenando letritas, llegaríamos a la siguiente fórmula. Posición
o espacio recorrido, mejor dicho, igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2. Esta formulita nos permite conocer el espacio recorrido por un cuerpo si lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De esta formulita y de la anterior, la de la velocidad, si de esa fórmula de la velocidad despejamos el tiempo y lo sustituimos en la fórmula del espacio recorrido, llegamos a otra formulita que es esta. Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por el espacio recorrido. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar si tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en estas fórmulas, las velocidades siempre van en metros partido por segundo, los tiempos en segundo, las aceleraciones en metros partido segundo al cuadrado y los espacios en metros. Veamos cómo es la gráfica aceleración-tiempo. Bueno, pues si hemos dicho que es uniformemente acelerado, es que todo el rato posee la misma aceleración. Entonces la gráfica aceleración-tiempo va a ser horizontal, una recta horizontal, porque siempre posee la misma aceleración. Y nos queda por decir cómo es la gráfica espacio-tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues es una curva. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento acelerado, que va cambiando la velocidad, ya no recorre los mismos espacios en los mismos tiempos. Por eso la forma que tiene es una curva. Vamos a ver qué significan los signos positivos y negativos en la posición, la velocidad y la aceleración. Hablemos primero de la posición. Posición positiva quiere decir que el cuerpo está a la derecha del observador. Posición negativa significa que el cuerpo está a la izquierda del observador. Veamos la velocidad. Velocidad positiva significa que el cuerpo se mueve hacia la derecha, va hacia la derecha. Y velocidad negativa significa que el cuerpo va hacia la izquierda. Y por último, veamos qué ocurre con el signo en la aceleración. Si la aceleración es positiva, el cuerpo acelera, es decir, aumenta su velocidad, está aumentando su velocidad, va cada vez más rápido. Y si la aceleración es negativa, el cuerpo está frenando, va cada vez más despacio, es decir, va disminuyendo su velocidad. Hablemos ahora de la caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene las siguientes características. La velocidad inicial es 0. Dejamos caer algo, por lo tanto ese algo estaba parado. Velocidad inicial 0. Y cae con una aceleración muy particular, la aceleración de la gravedad, que en la superficie de la Tierra es 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Y hablemos ahora de la ascensión libre, es decir, tirar algo verticalmente hacia arriba. Bueno, si tiramos algo verticalmente hacia arriba, tenemos también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es un caso especial de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando lanzamos algo hacia arriba, ese algo poco a poco se va frenando, hasta que llega un momento, arriba de todo, hasta donde llega más alto, que ahí se para. Por lo tanto, su velocidad final es 0. Y la aceleración con la que está subiendo es contraria a la gravedad, es menos la gravedad, menos 9,8 metros partido de segundo al cuadrado. Movimiento circular uniforme. Bueno, pues las palabras lo dicen muy claro. La trayectoria es un círculo, es una trayectoria circular. Y si me dice uniforme, es que la velocidad es constante, todo el rato va a la misma velocidad. En ese circulito hemos representado el vector velocidad,
que siempre es tangente a la trayectoria. Y por lo tanto, si quiero girar, voy a tener que cambiar esa dirección de la velocidad. Vamos a marcar el radio de esa trayectoria circular, o sea, el radio de ese círculo, porque nos va a interesar. Como estamos girando, estamos cambiando la dirección de la velocidad. Está cambiando algo de la velocidad, por lo tanto hay una aceleración, porque cambia algo de la velocidad. En este caso, como este cambio de la velocidad es debido al cambio de la dirección de la velocidad, pues a esa aceleración se le llama aceleración normal o centrípeta. Y se calcula velocidad al cuadrado partido del radio. Velocidad en metros partido por segundo, radio es una distancia en metros y por lo tanto la aceleración metros partido segundo al cuadrado. La aceleración, sea tangencial o sea normal, se mide en las mismas unidades, metro partido de segundo al cuadrado. Veamos dos conceptos importantes en el movimiento circular uniforme. El periodo, que se va a representar por una letra T mayúscula, y es el tiempo en dar una vuelta completa. Es el tiempo que se tarda en hacer una vuelta completa. Y como es un tiempo, se mide en segundos. ¿Por qué se le pone una T mayúscula a diferencia de cualquier tiempo que es una T minúscula? Porque es un tiempo muy especial. Es el tiempo en dar una vuelta. Y como estamos en un movimiento circular uniforme, ese tiempo siempre es el mismo para cada movimiento circular uniforme. Si voy siempre a la misma velocidad dando vueltas, pues siempre tardo lo mismo en dar una vuelta. Frecuencia es el número de vueltas que se da en un segundo y se calcula dividiendo 1 partido del periodo, o sea, el inverso del periodo. Como el periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en segundos a la menos 1 o en hercios. Es exactamente lo mismo. Existe una forma de expresar la velocidad de un cuerpo que gira con una unidad especial, que son las llamadas revoluciones por minuto. Vamos a ver un ejemplito para poder deducir cómo calcular cuántos metros por segundo son esas revoluciones por minuto. Supongamos un disco de vinilo de 15 centímetros de radio que gira a una velocidad de 33 revoluciones por minuto. Nos piden cuál es la velocidad en metros por segundo de un punto que está situado en el extremo, en la parte más externa de ese disco. Bueno, lo primero que hacemos es ese radio, que está en centímetros, pasarlo a metros. Dividimos entre 100. De centímetro a metros dividimos entre 100. Las revoluciones por minuto es una unidad de velocidad que realmente expresa vueltas partido de minuto. Quiero pasarlas a metros partido por segundo. Como es un cambio que implica 2 unidades, vamos a utilizar el método de las fracciones. Es decir, escribimos lo mismo y multiplicamos por tantas fracciones como unidades queramos cambiar. Como tenemos 2 unidades, multiplicamos por 2 fracciones. Vueltas lo tengo arriba, pues lo ponemos abajo, para que se vaya por simplificación. Y lo queremos pasar a metros, en el hueco de arriba. ¿Qué relación hay entre vueltas y metros? Pues una vuelta es el perímetro de una vuelta. O sea, 2 por pi por radio, 2 pi r metros. Vuelta con vuelta se puede simplificar. Minutos, como está abajo, lo ponemos arriba para que se vaya. ¿A qué lo queremos pasar? A segundos. ¿Qué relación hay entre minutos y segundos? Que un minuto son 60 segundos. Minuto con minuto se va. Sustituimos los valores. Me quedo ya simplemente con los valores numéricos porque ya tengo unidades de metro partido por segundo y sustituyo ese radio por su valor, 0,15 metros. Y obtenemos que la velocidad es 0,52 metros partido por segundo. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.